después que todas las naciones van a tratar de destruir Jerusalén, va a descender el Monte de los Olivos, pero no se queda en el Monte de los Olivos, sino va caminando y entra para sentarse sobre el trono, que es donde está la cúpula dorada. Ese es el lugar entonces donde ascendió Jesús, y ese es el lugar entonces donde vendrá Jesús nuevamente, pisará ese monte como nuestro Mesías Salvador, pisará ese monte, el Monte de los Olivos, y el monte se partirá en dos, para que entonces venga Jesús a reinar sobre Jerusalén y reinar sobre las naciones. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos aquí con nuestro amigo Steven Arik en la ciudad antigua de Jerusalén, precisamente en un barrio musulmán. Y precisamente vamos a ver en este lugar, donde puede enfocar la cámara, ese monte que se ve a lo lejos, que se alcanza a ver allá, es precisamente el Monte de los Olivos. Y vamos a ver con la ayuda de Steven para que nos pueda explicar qué es lo que sucedió en este monte, los hechos históricos, hechos bíblicos y las profecías bíblicas que se cumplirán justo en ese monte. ¿Por qué, Steven, es tan importante ese monte? ¿Por qué Jesús se apartaba de la gente para subir a orar a ese monte? ¿Qué de especial tiene el Monte de los Olivos, Steven? Bueno, el Monte de los Olivos está mencionado muchas veces en la Biblia, no necesariamente con el nombre completo, el Monte de los Olivos. A veces está escrito nada más el monte que está al oriente de la ciudad. Y en otras ocasiones sabemos que el rey David, cuando huyó de su hijo Absalón, entonces está escrito que subió por el camino de los olivos. Entonces se supone que se trata de este monte. En el Antiguo Testamento no está mencionado tanto, no hay muchos eventos bíblicos que ocurrieron en el Monte de los Olivos, pero el Nuevo Testamento sí menciona en los Evangelios, en el libro de Hechos, el Monte de los Olivos, porque está escrito que Jesús, Yeshua en hebreo, él le gustó llevar sus discípulos al Monte de los Olivos para estar con ellos a solas. Sí, porque hay un versículo que dice, y fue al Monte de los Olivos como su costumbre, como tenía la costumbre de ir al Monte de los Olivos. ¿Por qué? Primero, porque está fuera de la ciudad. Dentro de la ciudad está con mucha gente, hay ruido, hay comercio. Él quiere estar en un lugar más aislado, donde puede estar él con intimidad, vamos a decir, nada más con sus discípulos. Y otra razón más es que como el Monte de los Olivos es más alto que la ciudad, desde el Monte de los Olivos se puede ver toda la ciudad, y por eso ahí es como una observación que él hizo junto con sus discípulos. Desde ahí bajó con el burro, desde ahí él vio la ciudad de lejos y lloró por la ciudad. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarlos, ¿sí? O Jerusalén, que no supiste el tiempo de tu salvación y por eso tu casa va a ser destruida. Todas esas cosas fueron dichas en el Monte de los Olivos. Y lo curioso es de que el Monte de los Olivos aparece en la profecía de Zacarías, capítulo 14, que ahí cuando va a suceder el tiempo de que todas las naciones van a unirse para pelear contra Israel, como dice también en el capítulo 12, se vuelve a repetir en el capítulo 14, y en el capítulo 14 dice, y vendrá Jehová con todos sus santos, y la planta de su pie tocará, pisará el Monte de los Olivos. Y luego dice que el Monte de los Olivos se va a separar, va a haber un terremoto muy fuerte, y el monte se va a separar, y desde el monte Sión, el monte de Dios, que es donde está la cúpula dorada, ese es el monte Sión. Desde este punto no se puede ver que se trata de un monte, porque estamos al mismo nivel o hasta un poco más altos. Pero en la época de la Biblia se veía que donde está la cúpula dorada técnicamente es el tope del monte Sión. ¿Sí? Hay que mostrar con mapas para ver cómo era antes. Hoy cambió mucho la topografía por construcciones modernas, pero lo que está escrito en Zacarías capítulo 14 es que desde el monte Sión saldrá un manantial, un río, que la mitad de las aguas van a correr así al occidente, hacia el mar Mediterráneo, y la otra mitad de las aguas van a descender desde el valle que se va a formar por causa del Monte de los Olivos, que se va a separar. Partir en dos. Exacto, y las aguas van a descender por todo el desierto de Judá, porque si uno se puede tal vez verlo en los mapas,
desde el Monte de los Olivos hay 30 kilómetros que van bajando hasta el Mar Muerto, y toda esa bajada, toda esa pendiente se dice, ¿no? Todo eso es el desierto de Judá. Y eso no está escrito en Zacarías, pero está escrito en Ezequiel y en Joel, de que todo el desierto va a florecer. La profecía de que el desierto va a florecer. Exacto, eso va a ocurrir acá. Jerusalén no es desierto, pero inmediatamente cuando se pasa el Monte de los Olivos, ahí comienza el desierto de Judá, y ese desierto va a florecer por las aguas que van a salir desde el monte del templo. Y cuando Yeshua, después de que resucitó, va junto con los discípulos y van al Monte de los Olivos, al mismo lugar donde antes que fue crucificado los llevó y les habló ahí, pero también después. Y luego está escrito que en Hechos capítulo 1, que una nube llega y lo asciende, ¿sí? Entonces ahí los ángeles aparecen a los discípulos y les dicen ¿quién están mirando? Si ese Jesús, Yeshua, que lo vieron ascender, va a descender de la misma manera que ascendió. Y eso se conecta con Zacarías capítulo 14, que la planta de su pie va a tocar el Monte de los Olivos, porque la planta de su pie tocó cuando ascendió, y cuando va a volver se va a cerrar el círculo y va a volver y va a caminar desde el Monte de los Olivos, después que todas las naciones van a tratar de destruir Jerusalén. Va a descender el Monte de los Olivos, pero no se queda en el Monte de los Olivos, sino va caminando y entra para sentarse sobre el trono, que es donde está la cúpula dorada. La cúpula dorada, yo creo que la cúpula dorada es una abominación. Sí, es el intento de Satanás apoderarse del trono de Dios, del trono del Mesías. Y por eso ese lugar es, por un lado, sagrado porque Dios lo eligió, pero por otro lado está profanado por la mezquita y por la cúpula dorada. Ok, muy interesante, mucho que hablar de esto también. Enfocándonos nuevamente en el tema del Monte de los Olivos, entonces ese es el lugar, ese monte, el lugar donde Jesús ascendió después de despedirse de sus discípulos, y los discípulos le veían al cielo, y los ángeles le dijeron: ustedes que ven en el cielo tienen que entender que Jesús, el mismo Jesús que estuvo con ustedes, que ascendió al cielo, así vendrá sobre la tierra por segunda vez, así como lo habéis visto irse. Ese es el lugar entonces donde ascendió Jesús, y ese es el lugar entonces donde vendrá Jesús nuevamente, pisará ese monte como nuestro Mesías Salvador, pisará ese monte, el Monte de los Olivos, y el monte se partirá en dos, para que entonces venga Jesús a reinar sobre Jerusalén y reinar sobre las naciones. Amén. Así es, qué interesante monte. Ya estaremos posteriormente pisando ese monte, dando un poco más de explicación sobre lo que sucedió en ese monte. Perfecto, pues muchas gracias, estimado Steven. Muchas gracias. Bendiciones a todos y bendecimos a Israel.